Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a hablar de mis conversaciones con un amigo llamado Jackie Núñez del Risco, un famoso locutor, presentador de televisión, un hombre público en nuestro país, compositor, productor de televisión, pero en especial un gran ser humano, Jackie Núñez del Risco. Conocí a Jackie en 1962. Yo había regresado del exilio, que había estado desde el año 1959 hasta el 62 en Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Venezuela. Y cuando regresé, al poco tiempo, conocí a Jackie Núñez del Risco. Me lo presentó don Alfonso Moreno Martínez, del Partido Revolucionario Social Cristiano. Y me dijo que eran personas compueblanos. Jackie se había criado en San Francisco de Macorís, y Alfonso también. Se conocían, eran buenos amigos, y él me lo presentó como miembro del Partido Revolucionario Social Cristiano. En esa época, el locutor, el animador del partido era Nobel Alfonso. Y Nobel Alfonso y Jackie eran muy buenos amigos. Jackie Núñez del Risco estudió política en Venezuela, en el Instituto de la Democracia Cristiana y FEDET, situado en Caracas, Venezuela. Y también estudió en Alemania en la Fundación Konrad Adenauer. Cuando él regresó de Venezuela, me trajo saludos que me había enviado el doctor Rafael Caldera y el doctor Aristides Calvanis, quienes habían sido mis profesores de política en Venezuela cuando estuve exiliado. Y cuando Jackie regresó de Alemania, me trajo saludos de mi amigo alemán Manfred Huber. Jackie Núñez fue siempre una persona muy destacada. Nos conocimos hablamos en la casa de los jesuitas, situado en la avenida Independencia. Era un sitio donde los padres jesuitas tenían un centro de estudios. Ahí nos encontramos él y yo con el padre Manuel González Quevedo, español, un cura muy importante en esa época. Y tuvimos una buena conversación. Después, Henry Molina y yo nos encontramos con Jackie en su residencia en esa época, en la avenida San Martín, cerca del restaurante Vizcaya, casi frente a la Voz Dominicana. Ahí tuvimos varias reuniones, conversaciones familiares, amistades. Violeta Yanguela, que era su esposa, era buena amiga de tanto de Henry como mío, y íbamos en la noche a veces a visitar a Jackie Núñez del Risco. No era la persona famosa que después lo fue, pero nos llevó a un programa de televisión que él tenía en La Voz Dominicana. No era un programa famoso de los que él hizo después con grandes figuras. Él tenía un programa, era para destacar el ser humano, para presentar a la persona no por el cargo que tuviera, sino como persona humana. Henry Molina y yo estuvimos en sus programas de televisión, que después no consiguió anuncios, y fue una experiencia que él tuvo, no fue esos grandes programas de televisión que él después, años más tarde, tuvo. Con Jackie y el padre González Quevedo tuvimos una vez
no era una reunión, sino una explicación que el padre nos dio, el padre González Quevedo, y nos puso a hacer tareas en la cual nos daba un texto completo, grande, y nosotros de ese texto debíamos sacar las ideas fuertes, así llamaba el padre González Quevedo. Usted de eso lo lee y saca las ideas fuertes. Y las ideas fuertes las copia aparte o la memoriza. Jackie tenía una memoria extraordinaria, memorizaba muy fácil, más que la mayoría del común de las personas. Y él iba anotando, y yo también, las ideas fuertes de esos textos. De ahí lo que él siempre hablaba, de que las ideas no se improvisan las palabras, pero no las ideas. En las conversaciones que tuvimos, Jackie Núñez del Risco y yo notaba y le pregunté por qué él, cuando hablábamos en privado, hablaba, reuniones coloquiales, conversaciones con su familia, conmigo, con Henry Molina, que siempre estábamos juntos en este tipo de actividades, él tenía un tono de voz diferente al que él tenía en la televisión. Y él me explicó que él aprendió a impostar la voz. Impostar la voz quiere decir que usted, para tener conversaciones, reuniones, puede tener un tipo de voz, pero cuando se va a dirigir al público, especialmente a través de micrófono, entonces hay que tener otro tipo de voz que él me explicó que él llamaba impostar la voz. Y la voz de Jackie Núñez del Risco, podemos decir, era una de las voces más claras en el dominio del español, del castellano, en la improvisación. Jackie fue, si no el mejor, uno de los mejores que hubo en nuestro país como presentador, como locutor. Y tiene ese don, o tenía ese don de memorizar, pero nunca se confundía en las ideas fuertes, en las cosas que hay que destacar. La improvisación era sobre palabras, pero no sobre las ideas. Una vez Jackie me invitó al restaurante Reina de España en Santo Domingo, porque él había leído un libro que yo escribí, una novela, se llama Unidos en la Lucha, y él me llamó porque él era muy lector, lo había leído, le había gustado, y me llamó para conversar sobre ese libro, la novela, sobre esa novela. Y a él le impresionaba que yo, siendo un sindicalista, quiere decir una persona de acción, tuviera tiempo para escribir temas de literatura. Y me dijo, entre otras cosas, que él distinguía a los dirigentes de la CAS porque no eran simples obreros sindicalistas, y mencionó específicamente a Henry Molina, Gabriel del Río y a mí. Él dice, ustedes son, además de sindicalistas, son intelectuales, son personas que tienen cultura y que pueden defenderse en otro ambiente. Esa conversación que tuve con Jackie en el Hotel Reina de España, él me mostró y me dijo que había leído, había subrayado muchas cosas de ese libro mío, y me preguntaba cómo un sindicalista podía escribir. Después Jackie me llamó una vez para una sección que él tuvo y que ha sido, creo, la mejor sección que él tuvo en televisión, que se llamaba Cultura con Sabrosura. Y él me dijo, escríbeme algunas cosas para esta sección, y me explicó lo que era Cultura con Sabrosura. Inclusive en algunas partes él comenzaba como Sócrates, diciendo, yo no sé de esto, pero entonces explicaba, pero él sabía. Como Sócrates decía que no sabía, solo sé que no sé nada, él decía, bueno, yo no sabía tal cosa, pero, y lo explicaba.
Yo le envié por lo menos 5 notas para esa sección de cultura con sabrosura. La primera que le envió le gustó mucho. Aquí en Santo Domingo hay una calle Albert Thomas, y en esa época la calle Albert Thomas era muy conocida porque había rutas de transporte público que se llamaban Albert Thomas, y en el centro de la ciudad pasaban Albert Thomas y la gente era un nombre conocido, pero la gente no sabía quién era Albert Thomas. Muchos pensaban que era un norteamericano. Entonces, uno de los trabajos que yo le envié le daba una explicación. Albert Thomas era un francés, no inglés ni americano, aunque el nombre suena así, pero era un francés que fue el primer director de la Organización Internacional del Trabajo, Albert Thomas. Y eso fue para Cultura con Sabrosura de Jackie Núñez del Risco, que yo lo hice. Asimismo, le envié otro trabajo para explicar la diferencia entre lo que es latinoamericano, lo que es panamericano y lo que es hispanoamericano. O sea, de América Latina son de aquellos países que hablan el latín, español, portugués o francés en el Caribe. Panamericanos son los que incluyen en el continente americano a Canadá y a los Estados Unidos. Panamericano. Hispanoamericanos son aquellas personas que, además de América Latina, está España y Portugal, que son los países hispanos. Entonces hay una diferencia entre latinoamericano, panamericano y los de hispanoamericanos. Eso fue una contribución. Le mandé otras contribuciones sobre el origen de la calle La Guardia en Santo Domingo, y fueron aportaciones que yo le hice a Jackie Núñez del Risco para su sección Cultura con Sabrosura. Naturalmente, él tenía un nivel cultural muy elevado, y esa sección fue un lujo para la televisión dominicana, las explicaciones que Jackie Núñez decía sobre la cultura, pero lo decía con una humildad y con una sencillez que mucha gente pensaba, bueno, pero ¿cómo salen y cómo tiene tanta cultura este señor? Estos fueron trabajos importantes que hizo. En el año 1974, Jackie me llamó, estaba escribiendo las letras para una canción que Johnny Ventura iba a cantar en el gran espectáculo que se hizo, se llamó 7 días con el pueblo. Era sobre Florinda Soriano Muñoz, Doña Tingó. Él me llamó, Jackie, me dice, como es un agente afiliado a la CAS, yo quiero que tú me des algunas explicaciones de este personaje. Yo le dije que nosotros en el movimiento sindical, porque doña Tingó era una dirigente de una liga agraria afiliada a la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas y es afiliada a la CAS, y nosotros habíamos tenido una labor muy destacada y pública cuando asesinaron a doña Tingó. Jackie me dijo, no doña Tingó, le vamos a poner mamá Tingó. Y Jackie fue el que sacó el nombre y se conoció por el merengue que hizo la letra Jackie Núñez del Risco sobre doña Tingó, que él le puso mamá Tingó. Y a partir de ahí nadie ha dicho nunca doña Tingó como nosotros decíamos ante a ella, sino mamá Tingó. Y las letras de ese merengue de Jackie Núñez del Risco fue uno de los éxitos que se estrenaron en 7 días con el pueblo, que ha sido el espectáculo cultural más grande que se ha hecho de parte de los trabajadores en la República Dominicana. Pero además, Jackie habló con Johnny Ventura y le dijo que de la venta de ese disco que iban a hacer sobre Mamá Tingó, una parte fuera para la familia de Mamá Tingó. Y así lo hizo Johnny Ventura. Quiere decir que ellos hicieron un aporte de lo que le correspondía a ellos, él como autor de la letra y Johnny como cantante de ese merengue. Una parte se lo dieron a la familia de Mamá Tingó.
2 veces me invitó Jackie a su programa de televisión, Otra Vez con Jackie, y hablamos sobre asuntos sindicales, sobre asuntos porque él extrañaba mucho cómo un sindicalista podía escribir y hablar de literatura y hablar de obras. Y me llevó 2 veces a su programa, Otra Vez con Jackie. Después, un día, cuando yo viví 12 años en Bélgica, me había desligado de las relaciones, no habían las comunicaciones que hay ahora en esa época. Y un día, cuando yo vivía en Bélgica, me llamó Jackie, me dijo que el doctor Eduardo Latorre le había dado mi teléfono, mi número de teléfono en Bruselas. No es como ahora que todo el mundo tiene un celular y todo el mundo conoce WhatsApp y todo eso. No existía nada de eso. Y Jackie me llamó en Bruselas, me dijo que estaba hospedado en el Hotel Amigo, se llama un hotel en Bruselas. Él andaba con Freddy Veras Coico y con Jimmy Sierra y estaban viajando a Japón para comprar unos equipos de televisión para sus programas de televisión. Jackie y Freddy siempre fueron muy involucrados, no solamente ellos como presentadores, sino también como dueños, como administradores de sus programas de televisión y siempre estuvieron a la vanguardia. En esta ocasión, Jackie Núñez del Risco me llamó en Bruselas, fui al Hotel Amigo, se llama, el hotel donde él estuvo hospedado junto con Freddy Veras, y lo que él se interesaba en esa ocasión era que yo le explicara cómo había sido el proceso de la Unión Europea, cómo era que se habían 2 países que habían peleado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, como ahora estaban en un proceso de unidad. Entonces yo le expliqué a Jackie cómo se estaba haciendo el proceso de la Unión Europea y cómo, porque yo era miembro del Comité Económico y Social de la Unión Europea y trabajaba en las relaciones con los países ACP. ACP quiere decir África, el Caribe y el Pacífico. Y para los europeos que hubieron colonias en África hasta hace poco relativamente, en el Caribe, especialmente en América Latina y en el Pacífico, entonces los ACP es un sector muy importante para los europeos y ellos distinguen lo que es el Caribe de lo que es América Latina porque ellos tuvieron colonias muy fuertes, especialmente los franceses y los ingleses en el Caribe. Los españoles ni se diga. Entonces esa conversación con Jackie Núñez del Risco en Bruselas fue para yo explicarle a él, y era un hombre que se interesaba en todas las cosas de la cultura, de cómo era el proceso de la Unión Europea y las relaciones con los países ACP, África, el Caribe y el Pacífico. Yo le entregué a Jackie para dárselo a Freddy Veras Goico, 2 cassettes. Se usaban aquellos cassettes que se entraban en los carros y habían en equipos para verlo, de cultura, especialmente de Francia, y de chiste, porque sé que a Freddy le encantaban eso. Eran 2 cassettes que tenían alrededor, entre los 2, de 20 horas de grabaciones. Lamentablemente esos cassettes estaban grabados en una versión europea que es diferente a la que nosotros conocemos en América Latina, y además había que traducirlo del francés al español. Freddy Veras, cuando una vez que yo regresé, que hablé con él, me dijo que él fue a Miami, ni en Miami siquiera pudieron hacer la traducción o la transferencia del sistema europeo al sistema americano y mucho menos la traducción. Esa hora se perdió, pero Jackie Núñez me agradeció mucho el que yo le había brindado unas grabaciones en esos cassettes, como se llamaban antes, sobre la cultura de Europa. Esas fueron mis conversaciones. Lamentablemente, después que yo regresé de Europa, ya que tenía algunos programas, después estuvo su convalecencia, su ACV que le dio, no podía hablar, no pudimos conversar
nuevamente. Pero en mi vida, para mí, haber conversado en varias ocasiones con Jackie Núñez del Risco ha sido un placer grande que llevo para toda la vida. Jackie era un caballero, oía bien, era un hombre de una cultura excepcional, un hombre que dominó la televisión durante muchos años, incursionó también en la radio, tenía un programa de radio que en aquella época yo podía escucharlo en Europa a través cuando comenzaron a transmitir la radio a través de el internet, y él tenía un programa de radio que yo oía y disfrutaba mucho. Jackie Núñez del Risco fue para mí no solamente un compañero, sino digamos un profesor, a pesar de que éramos más o menos de la misma edad, pero su cultura, su nivel, sus oficios como presentador, comunicador, y además de eso la altura con que trabajaba, con que organizaba, con que dirigía los programas, era un hombre excepcional. Y la República Dominicana tuvo dos hombres excepcionales en eso, Jackie Núñez del Risco y Freddy Veras Goico, que tuvieron, podemos decir, el honor de trabajar juntos durante muchos años y de brindarle al pueblo dominicano los mejores programas de televisión que hemos tenido en toda la historia. Los programas de Jackie y en compañía con Freddy se duplicaban no solamente por dos, sino entre ellos dos eran, como decían, 3 por 3. Eran una personaje inolvidable. Mis conversaciones personales, mi amistad con Jackie es algo envidiable que yo he agradecido mucho y estoy muy contento de haber tenido conversaciones, de haber sido amigo personal de Jackie Núñez del Risco. Muchas gracias.